Y entonces cuando hay este tipo de situaciones, ahí se observa, por ejemplo, que, como ustedes están viendo en esta definición, es una inflamación crónica en donde se observa, y esto es importante que tengan que tomar en cuenta, necrosis. Hay necrosis no total, necrosis parcial en ciertas porciones del páncreas y sobre todo a nivel de las células de los acinos pancreáticos. Y entonces este proceso necrótico progresivamente va a ser reemplazado por tejido colágeno, por fibrosis, muy parecido a lo que es una cirrosis hepática. Entonces la necrosis va a ser el proceso inicial y que a lo largo de muchos años va a producir depósito de colágeno, que es la fibrosis, y esto es lo que va a producir a la larga procesos de insuficiencia pancreática. Es una enfermedad rara, no es común. En algunos países como Sudamérica, en América del Sur, por ejemplo, se ha visto más en Brasil, sobre todo relacionado a etiología alcohólica en este país. O en otras partes se ha relacionado, sobre todo en África, a malnutrición proteica, al kwashiorkor que llamamos. Entonces, no es común, felizmente, en nuestro medio. Por lo tanto, la importancia que le damos es particular. La principal causa de pancreatitis crónica es el alcohol, lamentablemente para ustedes posiblemente, ¿no? Aunque ahora por la cuarentena no hay consumo de alcohol. Entonces, nuestro delegado estará feliz. Y podemos encontrar una serie de otras alteraciones idiopática, autoinmune, inclusive cálculos, pero esto ya, a diferencia de la pancreatitis aguda, acá sí tenemos al alcohol como una causa predominante. Entonces, lo que hay que en la anatomía patológica es fundamentalmente el hecho de tener necrosis primariamente, y esta necrosis se localiza a nivel de los acinos pancreáticos. Esto va a producir a la larga, con el tiempo, dilataciones a manera de sacos de estos conductos pancreáticos, de estos ductos pancreáticos, y finalmente, estamos hablando de una historia natural de varios años, reemplazo del tejido acinar o del epitelio acinar, productor de hormonas o productor de las secreciones pancreáticas de los denominados zimógenos, a la larga reemplazo por colágeno. Y entonces esto es lo que va a llevar a lo que llamamos fibrosis alrededor de los acinos pancreáticos. Entonces, evidentemente ustedes van a ver que es una enfermedad que tiene una historia natural muy prolongada, de tal manera que iniciado el proceso de la injuria pancreática para que se desarrolle los síntomas de pancreatitis crónica, la historia evolutiva puede ser de 20, 30 años. Entonces, es un proceso muy progresivo. Eh, ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar como cuadro clínico? El cuadro clínico, y esto es lo que tal vez tenemos que darle importancia, habida cuenta de que es el síntoma más importante, es el dolor abdominal. De tal manera que el dolor abdominal crónico de muchos años de evolución nos debe hacer pensar en una posibilidad de pancreatitis crónica. Este dolor abdominal tiene ciertas características. Primero, es un dolor al inicio leve, con el tiempo se hace más severo, o sea, es un dolor progresivo, se localiza en epigastrio, mesogastrio. Una condición importante, se incrementa con los alimentos. Es decir, el paciente nota que cuando consume alimentos el dolor va empeorando. Es una característica importante del dolor pancreático crónico. Y esto hace que progresivamente el paciente se vaya adelgazando y por lo tanto muchas veces esto nos hace confundir con el cáncer de páncreas que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, estos son los síntomas iniciales. Muchas veces el dolor abdominal crónico, inicialmente leve, progresivamente va aumentando a ser más severo, es de tipo opresivo, localizado en epigastrio o mesogastrio. La irradiación típica del
del dolor pancreático no existe acá, es decir, muchas veces no se irradia al dorso. Y lo que sí es importante es que se incrementa el dolor con los alimentos, con el consumo de alimentos, de tal manera que el paciente va adelgazándose progresivamente. En la etapa tardía, final de la enfermedad, se pueden encontrar ya manifestaciones de diabetes, ictericia obstructiva, ascitis, problemas en otros órganos, pero esto ya estamos encontrando en condiciones en donde la enfermedad ya ha progresado bastante. Y entonces todas estas manifestaciones ya las podemos observar en la fase de enfermedad avanzada. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta son estas dos condiciones: el dolor abdominal crónico con las características antes descritas y el adelgazamiento progresivo. Y las manifestaciones ya tardías, crónicas de la enfermedad pueden estar relacionadas, miren, a una serie de trastornos que son parte del proceso evolutivo general de la pancreatitis crónica. De estos, yo mencionaría como una cuestión importante la diabetes mellitus. De hecho, muchos pacientes con pancreatitis crónica desarrollan concomitante diabetes mellitus. Entonces, esto hay que verlo como una cosa que es posible encontrar. El otro es el síndrome de mala absorción. Estos pacientes empiezan a manifestar, sobre todo ya en las etapas tardías de la enfermedad, diarrea crónica de tipo osmótica y a veces teatorrea. Y esto derivado de que el páncreas es incapaz de producir las enzimas pancreáticas y entonces esto a la larga desarrolla mala absorción. Entonces eso también es de relevancia. Y otra de relevancia es la formación de litiasis biliar y también litiasis pancreática. De hecho, nosotros tenemos estudiados acá en el seguro 3 o 4 pacientes, de los cuales todos ellos han acudido por cálculos en el conducto pancreático. Finalmente, también decir que es un factor de riesgo para cáncer de páncreas. Yo solamente les he dado lo que más está relacionado: diabetes, mala absorción, litiasis biliar o pancreática y finalmente carcinoma de páncreas. El diagnóstico acá es difícil. Clínicamente habrá que sospecharlo cuando tengamos a un paciente con factores de riesgo y que desarrolle dolor abdominal crónico. La amilasa y lipasa, que pueden ayudar bastante en la pancreatitis aguda, en este caso no son muy útiles, por lo tanto no lo empleamos mucho en el diagnóstico de pancreatitis crónica. El astasa en materia fecal es útil porque se mide a través de los anticuerpos monoclonales y esto de hecho se puede utilizar en muchos centros, pero lamentablemente nuestros hospitales en el Perú no tienen esta forma de diagnosticar. Por lo tanto, si bien es cierto, es útil diagnosticar o dosar el astasa en la materia fecal, no es, digamos, difundido y no lo tenemos en nuestra realidad. Test del aliento, sobre todo para demostrar mala absorción y determinar si hay una adecuada función pancreática. En este caso, el test del aliento con triglicéridos marcados, que también no es común hacerlo en nuestra realidad. Entonces, es difícil también encontrar este tipo de exámenes. O una serie de exámenes que nos permiten estudiar la función pancreática. Son muy buenos, muy sensibles, pero lamentablemente no están disponibles tampoco en muchos laboratorios peruanos. Tal vez en Lima 1 o 2 clínicas puedan tener esto, pero también se nos hace difícil encontrar, por ejemplo, el más importante de esto es el test de estimulación con secretina, que consiste en administrar secretina endovenosa y esto permite medir la cantidad de enzimas pancreáticas que va produciendo el paciente. Pero les vuelvo a repetir, no es no está muy disponible. Lo que sí nosotros podemos definir como un examen útil es el examen de imágenes y en este caso la tomografía. Y ahí vamos a observar dos características importantes que acá tengo que decirles. Uno, la presencia de calcificaciones a lo largo de toda la glándula pancreática, como lo están viendo acá.
Y dos, la dilatación importante del conducto de Wilson. Miren, esto que se ve como irregular, como una carretera sinuosa, es una dilatación del conducto de Wilson. Entonces, si nosotros observamos estas dos condiciones, la presencia de calcificaciones y una dilatación importante del Wilson, tomográficamente nosotros podemos, además de la clínica, diagnosticar pancreatitis aguda o crónica, perdón. En el mismo entorno está la resonancia magnética. Vean, fíjense, este es el páncreas, este es el conducto pancreático y esto está pues bastante dilatado, fíjense, hasta casi alcanzando el diámetro del colédoco. Y vemos calcificaciones múltiples a nivel de esta glándula pancreática. La CEPRE alternativamente se puede utilizar sobre todo para extraer cálculos del conducto pancreático o para demostrar, como ustedes están viendo, la dilatación y los cálculos intrapancreáticos. Este es el conducto de Wilson, es notablemente dilatado. Igualmente se observa acá. Y junto con ello la aparición de cálculos dentro del conducto pancreático y esto nos puede ayudar la CEPRE. Ecoendoscopía se puede utilizar sobre todo para definir la dilatación del conducto pancreático y el pronóstico en general es una enfermedad de progresión lenta, el pronóstico siempre es malo, ya que el paciente a lo largo de los años, sobre todo cuando desarrolla insuficiencia pancreática, va a tener una gran mortalidad. ¿Qué debemos hacer en el tratamiento del dolor? Asegurar el diagnóstico, si toma alcohol, no tomar alcohol. Y acá sí se da suplementos de enzimas pancreáticas, sobre todo en las partes, en las evoluciones iniciales de la enfermedad, puede ser útil. Nosotros tenemos acá pancreatina, 300 unidades por cada 8 horas, 3 veces al día con los alimentos. Es muy útil para nosotros eso, pancreatina. Su nombre comercial es Creon. Y otras condiciones como cirugía, litotripsia de cálculos pancreáticos, un stem pancreático, bloqueo de nervios celíacos, han tenido utilidad muy marginal. Entonces recuerden manejar el dolor, habitualmente metamizol, a veces tramadol, o a veces incluso morfina si el dolor es muy intenso, no tomar alcohol, comidas pequeñas, muy espaciadas y la pancreatina como un tratamiento inicial. Eh, Bien, ¿alguna pregunta sobre el examen?